Hola queridos amigos, una vez más estamos entrando a tu casa, a tu oficina o a tu sala para estudiar la palabra de Dios a través de un nuevo programa llamado Clase Bíblica Edición Especial. Clase Bíblica porque aquí estudiaremos la Biblia y edición especial porque lo haremos de una manera profunda, pero también sencilla y clara, como para que todos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Mi compromiso es hacer todo el esfuerzo necesario para que las enseñanzas bíblicas sean comprendidas claramente y llevadas a la práctica para un desarrollo armonioso de nuestra vida. Mi querido amigo, desde ya quiero invitarle a compartir este programa con todas las personas que usted crea conveniente. Estoy muy seguro que los beneficios del aprendizaje serán grandes. Así que comparta con sus familiares, con sus amigos, para que ellos también se unan al programa Clase Bíblica Edición Especial. Póngase cómodo, aliste su cuaderno de apuntes, sus bolígrafos, sus resaltadores y por supuesto vamos a tener lista también nuestra Biblia para iniciar esta primera sesión de la Clase Bíblica Edición Especial. Y porque creo que este libro no es un libro común y corriente, yo quiero invitarles que me acompañen a hacer una oración para pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nos dé entendimiento para poder entender su palabra y todo lo que escuchemos en esta clase. Oremos por favor. Señor, qué gusto poder estar aquí presentes. Qué privilegio que nos das, que nos brindas de poder seguir estudiando tu palabra, seguir conociéndote a través de estos programas. Queremos que inundes nuestro ser, Señor, de sabiduría. Nuestra mente pueda llenarse de tu luz para comprender, Señor, que este libro no es un libro común y corriente. Este libro llamado Biblia, Señor, es tu palabra que ha sido inspirada a hombres santos que han escrito tu voluntad para todo el mundo. Queremos, Señor, tener la seguridad de que lo que estamos leyendo es la verdad. Ilumina nuestra mente, Señor, y bendice a todos nuestros amigos que están reunidos en este lugar. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a los que acaban de ingresar a la clase bíblica edición especial. Es un gusto, es un privilegio que ustedes puedan estar en este lugar. Ahora sí, el primer tema que estudiaremos en esta clase se titula Las Sagradas Escrituras. Este tema servirá de base para todos los otros temas que vamos a estudiar a lo largo de esta serie. Y como este primer tema es la base de todos los demás que vienen, tomaremos 3 sesiones para desarrollarlo. Es decir, este tema tendrá 3 partes. Así que le recomiendo no dejar de participar de las clases que se desarrollarán cada sábado. Todos ustedes están sumamente invitados. Amigos, dado que nací en un hogar cristiano, no puedo recordar el momento en que tuve una Biblia en mis manos por primera vez. Pero sí le puedo asegurar que desde que tengo uso de razón, las escrituras forman parte de mi vida cotidiana. Y es más, llegué a la conclusión de que no podría vivir sin ella. Por lo tanto, la Biblia es parte de mi existencia, definitivamente. Pero no puedo dejar de imaginar las sensaciones de una persona joven o adulta que se encuentra por primera vez con un ejemplar de las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasará por su mente? ¿Qué pregunta se hará con respecto al origen de la Biblia? Tal vez se pregunte, ¿quién escribió la Biblia? ¿Cómo llegó a formarse?
Por supuesto, incluso novatos en asuntos religiosos saben que los cristianos afirman que la Biblia tuvo su origen en Dios mismo, pero ¿significa eso que la Biblia cayó del cielo tal y como lo conocemos ahora? ¿O tuvo sus secretarios o redactores? ¿Fue escrita por Dios o por los hombres? Todas estas preguntas son fundamentales y merecen respuestas cuando estudiamos el tema de las Sagradas Escrituras. Y esto es justamente lo que haremos hoy y las demás sesiones de este estudio de las Sagradas Escrituras. Una de las decisiones clave que debemos tomar al abordar el fenómeno de la Biblia es determinar si la vamos a analizar desde puntos de vista ajenos a ella o si vamos a darle prioridad a la manera en que ella se define a sí misma. No sería hacerle justicia al libro y a su autor no tomar en consideración, en primer lugar, lo que la Biblia dice acerca de sí misma y de su origen. Uno de los escritores más prolíficos de la Biblia es el apóstol Pablo, y él señala contundentemente en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 lo siguiente. Fíjese, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, nos asegura el apóstol Pablo. Por su parte, el apóstol Pedro va en la misma dirección cuando dice lo siguiente, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, o entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Apreciados amigos, el apóstol Pedro confirma lo que enseña Pablo diciendo que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que la escritura no es resultado de una idea, de un pensamiento o una voluntad humana. Amigos, sin duda, el autotestimonio bíblico afirma que la escritura es inspirada por Dios. Y esto quiere decir que los profetas hablaron siendo inspirados o impulsados por el Espíritu Santo. Los textos bíblicos que leímos, tanto el de Pablo como el de Pedro, tienen abundante y profunda información acerca del origen y la naturaleza de la Biblia. Los textos afirman, en primer lugar, que las escrituras tuvieron su origen ¿dónde? En Dios. Es decir, Dios es el que toma la iniciativa de revelarse, de comunicarse con el ser humano. Además, en segundo lugar, tanto Pablo como Pedro afirman que la revelación de Dios se produce mediante el fenómeno de la inspiración. No se preocupe porque ese es un tema que abordaremos más adelante. Y en tercer lugar, los textos de Pablo y Pedro afirman que el fenómeno de la inspiración abarca toda la Biblia, porque dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Amigos, al analizar estos versículos sobre el origen de la Biblia, es importante tomar en cuenta tanto lo que afirma como lo que no afirma. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien se hace énfasis en que Dios es el autor de la Biblia, no dice que Él sea el escritor de ella. Los escritores fueron los santos hombres de Dios. Ellos fueron los que registraron la revelación bajo inspiración divina. Así que el apóstol Pedro afirma claramente esta verdad.
Si bien el ser humano es el agente material de las escrituras, el origen de la revelación, la fuente del material que se encuentra plasmado en la escritura, pertenece a Dios. La actividad humana participa, pero no es la fuente de la que surgen las explicaciones, las exposiciones o las interpretaciones contenidas en las escrituras. La fuente es Dios, mi querido amigo. Sin embargo, todavía nos quedan las preguntas. ¿De qué modo debemos entender la relación entre el autor divino y los escritores humanos? ¿Qué parte desempeña cada uno de estos actores? ¿De qué manera se plasmó en las escrituras este proceso de revelación? Son preguntas importantes que debemos responder. Pero antes de eso, tenemos que aproximarnos un poquito a la Biblia. Y una aproximación superficial a la Biblia como libro es suficiente para darse cuenta de que la escritura de la Biblia no se desarrolló en poco tiempo y de la misma forma. Por el contrario, la Biblia, tal como nos ha llegado, es fruto de unos 40 escritores que dejaron su testimonio a lo largo de 1600 años en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. Además, en la Biblia encontramos muchos estilos literarios que responden a la cantidad de escritores y a las diferentes culturas representadas allí. Entonces, ¿cómo se conformó la Biblia? Los versículos que brevemente hemos analizado hace un momento, me refiero a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 y 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, afirman categóricamente que Dios inspiró las escrituras. Sin embargo, este es un término demasiado amplio como para elaborar una explicación de la manera en que, en la práctica, funciona el método divino para transmitir la voluntad de Dios de manera escrita. Al analizar las declaraciones de la misma escritura y la Biblia en su forma escrita, los eruditos han tratado de elaborar varios modelos para describir cómo funciona el fenómeno de la inspiración. Esos modelos son construcciones teóricas que tratan de explicar la manera en que la Biblia fue escrita, y si bien parten del mismo material, llegan a conclusiones diferentes. Fíjese aquí. A continuación, les presento los 4 modelos básicos de inspiración que ronda por el mundo de la erudición, o mejor dicho, en el mundo del estudio y la investigación. 4 modelos de inspiración. El primer modelo de inspiración se denomina inspiración mecánica. Este modelo generalmente está asociada con la teoría de que todas las palabras de las escrituras, incluso hasta los puntos de las vocales hebreas, fueron dictadas por el Espíritu Santo. Este modelo niega el factor humano de las escrituras y considera al profeta como la pluma o el amanuense, del Espíritu Santo. El segundo modelo de inspiración se le denomina, o al segundo modelo se lo denomina inspiración verbal. Este modelo plantea que el Espíritu Santo guió a los escritores no solo cuando los profetas recibían el mensaje divino, sino también cuando lo comunicaban, sin eliminar completamente la personalidad y el estilo de los escritores. Sin embargo, el énfasis está puesto en el producto terminado de todo el proceso de la inspiración, que son las palabras de las escrituras. Pero hay un tercer modelo. El tercer modelo de inspiración es inspiración plenaria. Este modelo afirma que la Biblia fue inspirada en su totalidad sin hacer distinción entre palabras dictadas o no. Algunos prefieren utilizar esta posición para poder distinguirse de toda comprensión mecánica de la inspiración. Pero hay un cuarto modelo. Y el cuarto modelo de inspiración es inspiración del
pensamiento. Este modelo dice que el escritor es el que fue inspirado. Esto quiere decir que el Espíritu Santo transmite los pensamientos de Dios al escritor. Entonces, el escritor escoge las palabras adecuadas para expresar estos pensamientos bajo la continua conducción del Espíritu Santo. Sin embargo, esta teoría tiene la desventaja de que lleva a que se plantee una separación entre el pensamiento y las palabras de las Escrituras. La pregunta es, ¿cuál de estos modelos es el más adecuado? ¿Cuál refleja con más fidelidad la manera en que se plasmó nuestra Biblia? Preguntas importantes, ¿no? Algunos podrían pensar que el método más seguro y confiable, entre comillas, sería la inspiración mecánica, porque el profeta se limita a dejar por escrito cada palabra que le es dictada por Dios. O según algunos enfoques, el profeta es solo una especie de medium que aporta su cuerpo como condición material indispensable para la escritura. Pero aún así, si el profeta se limitara a escribir lo dictado por Dios, cabe un margen de error o de equivocación propio de una tarea mecánica como esta. En ese caso, podríamos pensar que el mejor método habría sido que la Biblia cayera del cielo, ¿no cree usted? En una especie de material indestructible e inalterable, y entonces tendríamos el mejor método y más seguro, sin margen de error, sin discusiones acerca de origen, autoría o confiabilidad. Pero mis queridos amigos, Dios decidió trabajar en conjunto con el ser humano en el marco del plan de salvación. Y si bien podría haber utilizado agentes celestiales para realizar esta tarea, decidió encargársela a seres humanos finitos. Aunque personalmente rechazo la teoría de la inspiración mecánica, es decir, no creo que las palabras de las escrituras fueron dictadas, pero sí creo que el proceso de revelación e inspiración alcanzó las palabras de los profetas. Es decir, el Espíritu Santo guió a los profetas en el proceso de escritura, garantizando así que las propias palabras de los profetas expresaran de forma fidedigna y confiable el mensaje que recibían. De modo que las palabras son intrínsecas al proceso de revelación e inspiración. Y para profundizar en la manera en que Dios se comunica con el ser humano y en cómo esa revelación nos ha llegado hasta nuestros días, haremos un doble abordaje. En primer lugar, analizaremos la parte que desempeña Dios como revelador, para luego estudiar el fenómeno desde el punto de vista del profeta. Ponga mucha atención, por favor. Antes de comenzar a hablar de Dios como revelador, haremos alguna distinción de términos. Hay dos conceptos que están relacionados con el origen de las escrituras. El primero es revelación y el segundo es inspiración. Ya hemos venido mencionando esto, pero ahora vamos a conocerlo con más profundidad. El primer concepto es revelación, la revelación. Revelación se refiere al proceso mediante el cual la información que está en la Biblia llegó a la mente del escritor humano. Es la forma en que el Espíritu Santo transmitió las ideas de Dios al profeta. Y de ese concepto de revelación desprenden tres conclusiones. La primera conclusión es que el hombre es incapaz, por medio de sus propios recursos o por su propia observación, de percibir cierta clase de información. La segunda conclusión es que Dios está dispuesto a comunicarse. Y la tercera conclusión es que este proceso se desarrolla dentro de la historia humana. Estas tres conclusiones iremos desarrollándolas mientras avanzamos en nuestro estudio. Pero ahora quiero hablar
del segundo concepto relacionado con el origen de las escrituras, que es la inspiración. Amigos, la inspiración se refiere al proceso mediante el cual los escritores bíblicos pusieron por escrito o transmitieron oralmente los contenidos, las ideas y la información que recibieron a través de la revelación. Es la forma en que el Espíritu Santo condujo y guió a los profetas para que transmitieran, mediante un testimonio escrito, lo que se les había revelado. Pero la pregunta es, ¿por qué necesita comunicarse Dios a través de profetas? Lo que puedo asegurarles es que, en base a la información bíblica, en el principio no era así, amigos. Es decir, Dios no se comunicaba a través de profetas. Cuando Dios creó a la primera pareja, Adán y Eva, y la puso en el entorno ideal que había formado para ella, llamado Edén, Dios se comunicaba cara a cara con el hombre. Pero la entrada del pecado, según Génesis capítulo 3, interpuso una barrera en esa relación directa. Ahora la comunicación personal con Dios dejó de ser natural y Dios entonces utilizó intermediarios para comunicar su voluntad. Y hay al menos 7 métodos por los cuales Dios se ha comunicado con los profetas. El primer método es llamado teofanías, que significa manifestaciones visibles. ¿Sí? Ejemplos de teofanías tenemos en Abraham, cuando se encontró con el Cristo preencarnado y 2 ángeles cerca de su tienda en Manré, según Génesis capítulo 18. Otro ejemplo es la experiencia de Jacob, cuando luchó con un ángel en Peniel, solo para descubrir que este ángel, entre comillas, era Dios. Él dice que vio cara a cara a Dios, según Génesis capítulo 32, versículo 30. Y también en el monte Sinaí, cuando Moisés habló con el Señor cara a cara, como habla cualquiera su compañero, según Éxodo capítulo 33, versículo 11. Estos son ejemplos de teofanías. El segundo método que Dios usó para comunicarse con sus profetas fueron los ángeles. Según Hebreos capítulo 1, versículo 14, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amigos, los ángeles con frecuencia han entregado mensajes de consuelo y esperanza a la humanidad, como pasó con el profeta Daniel y otros más. Los ángeles son enviados por Dios para conducir a los siervos de Dios hacia los corazones receptivos a la verdad de Dios, o para advertir de los desastres inminentes si no se prestaba atención a la palabra de Dios. El tercer método que Dios usó para comunicarse con sus profetas es su voz audible. A veces es Dios mismo el que habla. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta que en el Sinaí los 10 mandamientos fueron declarados en voz alta por la deidad. El cuarto método son los fenómenos visibles. Ejemplo de este método tenemos al Urim y al Tumim. Durante la peregrinación en el desierto, el pectoral del sumo sacerdote tenía 2 grandes piedras llamadas Urim y Tumim. Cuando el sacerdote consultaba a Jehová, se iluminaba una de las piedras si la respuesta era afirmativa, o la otra si la respuesta era negativa. Este es un ejemplo de una revelación de Dios a través de un fenómeno visible. El quinto método era la práctica de echar suertes. Sí, en el Antiguo Testamento, Dios también se comunicaba cuando el pueblo echaba suertes delante de Jehová, como lo expresa Josué
por ejemplo, capítulo 18, versículo 6. También hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ese fue el método para escoger a Matías, el reemplazante de Judas Iscariote entre los discípulos, según nos lo cuenta Hechos capítulo 1, versículo 26. El sexto método que Dios usó para comunicarse con sus profetas fueron las visiones a cielo abierto. Amigos, los profetas recibían visiones, a veces entrando en una especie de trance, y hay muchos ejemplos de ese método en la Biblia, muchos, ¿no? Y el séptimo método son los sueños proféticos durante la noche. A menudo los profetas recibían la revelación de Dios a través de sueños en la noche. También hay ejemplos en la Biblia de este método de comunicación divina, muchos ejemplos, ¿no? Amigos, si desearíamos, podríamos agregar algunos métodos más, pero los ya mencionados nos dan una idea bastante completa de la manera en que Dios ha decidido comunicar el plan de salvación a una humanidad que de otra manera estaría perdida en el pecado. Sin embargo, es necesario mencionar un método más, y la he dejado para el final, no porque sea menos importante, sino por el contrario, es la máxima expresión de la revelación de Dios. La carta a los Hebreos, del capítulo 1, versículos 1 y 2, nos habla acerca de la máxima expresión de la revelación de Dios, y dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Sí, amigos, Jesucristo vino a esta tierra para demostrar quién es Dios y cuánto nos ama. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios en túnica y sandalias, dispuesto a morir en una cruz por amor a la humanidad. No hay expresión más pura y genuina de la revelación de Dios que Cristo, el Hijo de Dios. Maravilloso, ¿no? Bueno, luego de haber repasado el método divino para comunicarse con los hombres, ahora hablemos con más detenimiento acerca de los profetas. Amigos, el profeta es una especie de megáfono de Dios. A continuación voy a explicar por qué es así. El término profeta en el Antiguo Testamento proviene del hebreo naví, que significa llamado por Dios o también quien tiene una vocación de Dios. El profeta es una persona llamada y calificada en forma sobrenatural como portavoz de Dios. Y un ejemplo muy claro del sentido de este término lo encontramos en el diálogo entre Moisés y Dios frente a la zarza ardiente. Ponga atención. En esa escena, Dios llama a Moisés como libertador de Israel, su pueblo. Moisés se siente incapacitado para esta tarea y una de las excusas que pone es su evidente dificultad para hablar. Se dice que posiblemente Moisés era tartamudo ahí en el desierto. Entonces Dios le responde lo siguiente en Éxodo capítulo 4, versículos 14 al 16. Le dice: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. ¿Se dan cuenta, amigos? Dado que Moisés no creía tener la capacidad de hablar en público, Aarón sería una especie de profeta de Moisés. Es decir, Aarón sería el portavoz de Moisés. Aarón hablaría en representación de Moisés ante el pueblo de Israel y el faraón en Egipto.
Aquí se ve claramente la función del profeta, que es hablar en lugar de Dios, para ser su portavoz, una especie de megáfono, ¿no? Mientras en los tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios, sus portavoces y mediadores, el profeta en un sentido especial era el representante oficial de Dios entre su pueblo sobre la tierra. El sacerdote había sido designado para oficiar en el santuario, como mediador en el sistema de sacrificios. En cambio, la instrucción religiosa era la tarea primordial del profeta. Esto hacía de la figura del profeta un maestro de justicia, de espiritualidad y de conducta ética, un reformador por excelencia que transmitía mensajes de instrucción, consejo, amonestación y advertencia, y que con frecuencia predecía eventos futuros. Tal como el término en hebreo lo afirma, el profeta y el don profético resultante eran producto de los actos de Dios, como en el caso de Moisés, Isaías o Amós. Por lo tanto, el profeta era consciente de que el mensaje que entregaba no era propio, sino de Dios. Así que mientras que el oficio sacerdotal era hereditario, la designación de un profeta provenía del llamado divino. Apreciados amigos, estas características hacen de la revelación un fenómeno único en el que se combinan lo divino y lo humano. El mensaje divino infalible y perfecto está contenido y es transmitido por el mensajero humano, falible e imperfecto. Aquí volvemos a retomar la discusión acerca del papel que desempeña el profeta en el proceso de revelación e inspiración. Si el profeta es solo un instrumento inerte que transmite mecánicamente lo que Dios le dicta, entonces el margen de error sería mínimo, o será mínimo, ya que es mínima la participación del profeta. Pero si el profeta interviene en la formulación idiomática, es decir, en la elección de las palabras, frases y giros idiomáticos que transmiten mejor el concepto que se le ha revelado, entonces agregará a la ecuación las características humanas de error, ¿no? Para entender mejor este punto importante, debemos responder la pregunta: ¿cómo funciona la inspiración? Esta pregunta es complicada, ya que no podemos comprender cabalmente cómo funciona la inspiración en la práctica, dado que la Biblia sencillamente no lo explica. Todo lo que podemos hacer, amigos, es tomar de aquí y de allá en el registro bíblico y esos pocos pasajes en que los profetas mismos nos explican cómo pusieron por escrito lo que se les había revelado nos puede servir. En primer lugar, analicemos algunos conceptos preliminares. ¿Ya? Siga poniendo mucha atención, por favor, no se desconcentre. Es necesario desde el comienzo trazar una distinción entre contenido y vehículo. Repito, contenido y vehículo. ¿El contenido qué es? El contenido se refiere a lo que se dice en las escrituras, se refiere a información, nociones y razonamientos. El vehículo se refiere a las características del soporte cognitivo-lingüístico utilizado para expresar los contenidos de la revelación. Para entender mejor lo que es vehículo y contenido, tomemos como ejemplo las noticias. En las noticias, el contenido serían los datos de lo que sucedió, el cuándo, cómo, quién y dónde. Y el vehículo sería la manera en que se obtuvo la información. Podría ser por radio, televisión, periódicos, oralmente, ¿no? Sin embargo, si bien podemos distinguir entre el vehículo y el contenido de la revelación, no podemos separarlos. El vehículo pertenece al proceso de revelación e inspiración,
tanto como su contenido. Ambos están unidos íntimamente. En este contexto, como fenómeno lingüístico cognitivo, el proceso de revelación e inspiración utiliza el lenguaje humano, no el divino. Entonces, aunque Dios es el originador del conocimiento revelado y transmitido, se da en el ámbito del conocimiento humano. Esto quiere decir que el profeta elige y usa las palabras y frases que están a su alcance para transmitir lo mejor posible el concepto que Dios le ha revelado. Pero aún esta elección y uso de las palabras y las frases por el profeta es dirigida por Dios, para que no haya tergiversación o cambio de la revelación, el contenido o la verdad divina. Por lo tanto, no deberíamos esperar encontrar en las Escrituras palabras o expresiones perfectas, sino imperfecciones ocasionales. La clase de imperfecciones propias de los modos de conocer y comunicar humanos. Pero escuchen bien lo que les voy a decir, por favor. Escuchen bien. Las palabras y expresiones imperfectas que se encuentran en las Escrituras no se extienden al contenido de las Escrituras, cuya fuente es Dios. Es decir, no tocan la verdad revelada por Dios al profeta. La verdad se mantiene intacta. Así que el contenido de la revelación es perfecto porque viene directamente de Dios, pero el vehículo es imperfecto porque es humano. Pero a pesar de estas diferencias entre el conocimiento divino y el humano, ambos se complementan. Ambos se complementan. Y hablando de conocimiento, en el proceso de revelación, Dios utiliza su conocimiento perfecto que incluye alcance ilimitado, precisión exacta y veracidad absoluta. Por contraste, el modo humano de conocimiento es limitado en alcance, inexacto en precisión y parcial en veracidad. El conocimiento humano se limita a unos pocos datos que reunimos con el tiempo. Nunca podrá tener el panorama completo de alguna cosa, ni siquiera en el transcurso de toda una vida, ¿no? Por eso es limitado, somos limitados como seres humanos. Además, en la transmisión del conocimiento humano participa el lenguaje, que es el modo más confiable de comunicación. Y sin embargo, el lenguaje está lejos de alcanzar la precisión o la perfección. Hay diferentes niveles de sofisticación entre los idiomas humanos y no todo pensamiento o idea tiene una palabra que lo describa. En este sentido, es que decimos que el conocimiento de Dios es perfecto, pero que el conocimiento y el lenguaje humano son imperfectos. Ahora, ¿esto significa que la Biblia contiene imperfecciones? Con respecto al vehículo humano, podría tenerlas, pero no en relación con el contenido revelado por Dios, el Dios de la perfección. Muy claro esto, por favor, debe quedar. Amigos, el propósito de las Escrituras es comunicar los pensamientos de Dios a la humanidad, pero esta comunicación se refiere al contenido, no al conocimiento y al lenguaje humanos. En la Biblia, un vehículo imperfecto comunica una verdad perfecta. Sin embargo, no podemos separar el contenido del vehículo. Es imposible. La perfección imperfecta de las Escrituras coloca su confiabilidad y veracidad en su contexto adecuado. Dado que todo lo que es humano es imperfecto, incluyendo el lenguaje utilizado por los escritores bíblicos, no se puede pedir infalibilidad en el vehículo que utilizaron para transmitir la verdad divina. En este sentido, dado que el profeta utiliza el lenguaje humano, mas no un lenguaje divino infalible, a partir de sus propias capacidades cognitivas imperfectas, puede cometer errores ortográficos o gramaticales, al igual que otras imperfecciones del lenguaje, como imperfecciones como lapsus linguae, que se llama, ¿no? Que es el error en el uso del lenguaje, o lapsus
memoriae, que es alguna equivocación relacionada con la falta de memoria. Ponga atención acá, por favor. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de errores en el uso del lenguaje o de memoria que como humanos cometieron los profetas al escribir la Biblia. Mire, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo encontramos un error en el uso del lenguaje cuando cita un dicho del profeta Zacarías en relación con las 30 piezas de plata con las cuales sería traicionado Jesús por Judas. El error está en que Mateo menciona a Jeremías como si él lo hubiese dicho, en vez de mencionar a Zacarías, que sí lo dijo. Leamos Mateo capítulo 27, versículo 9 para ver este detalle. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Cuando leemos Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13 nos damos cuenta que la cita es del profeta Zacarías, no de Jeremías, como lo dice Mateo. Y vamos a leer esto, por favor. Leamos Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13 para darnos cuenta de lo que yo estoy mencionando aquí. Dice, yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Amigos, es así como nos damos cuenta que el error que Mateo cometió al escribir fue un error en el uso del lenguaje, pero el contenido no varió. El contenido de la revelación divina, que consistía en profetizar que Jesús sería traicionado por 30 piezas de plata, se mantuvo intacto. Así que no hay error de contenido, sino de escritura. Otro ejemplo que también podríamos mencionar es el hecho de que el autor de 1 Samuel capítulo 16, versículos 10 y 11, identifica a David como el octavo hijo de Isaí, mientras que el autor de Primera de Crónicas capítulo 2, versículo 15, dice que David era el séptimo hijo. Leamos 1 de Samuel capítulo 16, versículos 10 y 11 para darnos cuenta de este detalle. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Hermanos, amigos, aquí se da a entender de que David es el octavo hijo, porque los 7 hijos ya habían pasado delante del profeta Samuel, ¿no? Pero ahora, leamos Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 al 15, donde dice que David era el séptimo hijo de Isaí, no el octavo, como lo menciona Primera de Samuel, capítulo 16. Dice, Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea, el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén, el séptimo David. Aquí también se cometió un error humano de escritura y memoria, pero el contenido se mantuvo. El contenido es que David era hijo de Isaí. Otro ejemplo tenemos en Lucas, capítulo 3, versículos 35 al 36, donde se menciona a Cainán en la genealogía de Jesús, un personaje que no se nombra en Génesis capítulo 11, versículos 11 al 12. Pongamos mucha atención con este detalle al leer los textos, por favor, ¿sí? Concéntrese. Leamos Lucas capítulo 3, versículos 35 al 36. Dice, hijo de Seruj, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Fíjense bien en el texto, por favor. En primer lugar,
Si usted se da cuenta, aquí la genealogía está retrocediendo. Es decir, primero se menciona al hijo, luego al padre, luego al abuelo, luego al bisabuelo, tatarabuelo y así sucesivamente hasta llegar a Adán, el padre de todos. En segundo lugar, fíjese que Lucas dice que el padre de Sala es Cainán. ¿Se dio cuenta? Porque dice Sala, hijo de Cainán. Si la genealogía está retrocediendo, como dije hace un momento, entonces, en otras palabras, está diciendo el padre de Sala es Cainán, y así sucesivamente, ¿no? Pero la genealogía que realizó Moisés y que quedó registrado en Génesis capítulo 11, versículos 11 al 12, Cainán no aparece. Allí dice que el padre de Sala no es Cainán, sino Arfaxad. Lean conmigo Génesis capítulo 11, versículos 11 al 12, y dice, vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Según Moisés, ¿quién fue el padre de Sala? Arfaxad, mas no Cainán, que ni siquiera se lo menciona en la genealogía. Entonces Lucas cometió un error de escritura. Aquí. Amigos, estos son algunos ejemplos de errores en el uso del lenguaje o de memoria que cometieron los profetas al momento de escribir la Biblia. Si bien estos errores plantean serias dificultades para aquellos que creen en la inspiración verbal, es decir, para aquellos que creen que las palabras de la Biblia fueron dictadas, no es así para los que creen en una inspiración plenaria, que sostiene que el mensaje divino es transmitido por el profeta en un vehículo humano imperfecto. Pero repito una vez más, este tipo de errores, entre comillas, no afectan ningún punto importante de doctrina, ni perjudican la comprensión de la salvación. Son detalles menores, sin impacto doctrinal, ¿no? Ahora permítanme analizar con mayores detalles dos patrones distintos o dos maneras distintas en que Dios ha decidido comunicarse. Y tomamos estos dos patrones por sus características que nos ayudarán a comprender la forma en que funciona el proceso de revelación e inspiración. También nos ayudarán a determinar cuál de los modelos de inspiración se acerca más a la realidad bíblica y el papel que desempeña el ser humano dentro de este proceso. ¿Ya? Estos dos patrones son el patrón profético clásico y el patrón historiador. ¿De qué se trata? Vamos a verlo a continuación. Comencemos analizando el patrón profético clásico. En este patrón, la revelación puede llegar a través de una teofanía, que es una manifestación visible de Dios. Puede llegar también a través de un sueño o una visión, acompañados o no de la transmisión verbal de ideas, pensamientos y conceptos. La introducción al libro de Apocalipsis puede servirnos de ejemplo para extraer algunos elementos distinguibles sobre el patrón profético clásico. Vamos a leer por favor Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 al 3 y pongamos mucha atención en las palabras resaltadas de color blanco que ven aquí en su pantalla, en la diapositiva. Leamos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amigos, en estos versículos, más que un fenómeno de dictado y escritura entre Dios y el profeta, vemos una cadena profética. Fíjense en la diapositiva que está presentada en su pantalla en este momento. Miren, en ella
podemos ver claramente la cadena profética de Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Vemos que Dios le dio el contenido del Apocalipsis en primer lugar ¿a quién? A Jesucristo, ¿no? Luego Jesús se le comunica a un ángel. El ángel a su vez le lleva la información al profeta Juan y el profeta Juan lo comunica de manera escrita a los demás siervos de Dios en todo el mundo. Amigos, es así como el contenido de la revelación pasa por una cadena de transmisores hasta llegar al profeta y el mundo entero, en general. ¿Mm? Al profeta le llega la revelación mediante sueños o visiones sobrenaturales que contienen representaciones visuales y palabras. En el caso del Apocalipsis, Juan recibió el contenido divino mediante sueños y visiones. Y a eso se le llama revelación. Y después Juan puso por escrito la revelación recibida y a eso se le llama inspiración. Entonces, sabiendo esto, es claro que al profeta Juan no se le dictó el Apocalipsis, palabra por palabra. No funcionó como el amanuense de Dios. No. Esto se hace evidente al analizar las numerosas veces en las que Juan no encuentra palabras para describir lo que vio. Un ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, que dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Semejante. Y en Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 10 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, teniendo colas como de escorpiones. ¿Se dieron cuenta, amigos? Juan no encuentra palabras para describir lo que vio en la revelación, así que lo único que hace es compararlo con algo que él conoce. Por eso usa o escribe las frases era semejante a o era como. Esto también sucede de manera similar en el Antiguo Testamento, como en el caso de Ezequiel capítulo 1, en Daniel en los capítulos 7 y 9, ¿no? Usted va a encontrar estas frases. Así que mediante el proceso cognitivo la información pasa a formar parte del profeta, quien interpreta lo que ve y lo que oye, y luego es transmitida mediante el lenguaje. Al escribir, también se da el proceso cognitivo de escoger las palabras que describan mejor lo que se mostró y dijo. Apreciados amigos, es por todo lo visto hasta aquí, referente al primer patrón llamado profético clásico, que podemos decir que es muy difícil sostener una teoría de la inspiración del dictado. Los profetas no fueron dictados por Dios, no. Pero ahora veamos el segundo patrón llamado historiador. Este patrón afirma que, dado que Dios se revela de muchos modos, como lo dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, el profeta responde al ajustar su recepción e interpretación de la revelación. Como Dios actúa históricamente y temporalmente en nuestro mundo, en forma principal a través de la providencia, sus actos en la historia humana son una forma de revelación también. Gran parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es un registro de esta revelación histórica a manera de narración histórica. En este proceso, el profeta es testigo de los eventos portentosos de Dios y de la intervención divina en la historia y registra esa actividad providencial en una narración bíblica. Es más, en algunos casos el profeta ni siquiera es testigo y recibe la revelación a través de fuentes escritas u orales.
Ejemplos de esto tenemos a Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 3, que tomó de Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y el escriba que compiló Segunda de Reyes, capítulos 18 al 20, también tomó prestado de Isaías, capítulos 36 al 39. El que se ha llamado se ha dado en llamar el modelo lucano de inspiración es un caso importante y un gran ejemplo para esto. Mire, en su introducción, Lucas explica cómo escribió su evangelio. Aquí describe un proceso diferente del de los sueños y visiones, origen de los libros bíblicos. Lean conmigo, por favor, Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amigos, en estos versículos, Lucas explica el procedimiento por el que armó su evangelio, pero lo que no dice también es significativo. Al examinar el prólogo o la introducción del libro de Lucas, su silencio en dos aspectos es más que sugestivo. Mire, en primer lugar, Lucas no afirma que la fuente de su información acerca de la vida y el ministerio de Jesús sean sueños y visiones. Él no dice eso. Y en segundo lugar, identifica a un grupo que fue testigo directo del ministerio de Jesús, pero él no se incluye entre ellos. Si Lucas no fue testigo ocular y si no recibió la información acerca de la vida de Jesús por medio de sueños y visiones, ¿de dónde lo obtuvo entonces? En esta introducción, Lucas señala que los testigos oculares fueron su fuente primaria. En este grupo se podrían incluir a los apóstoles, los discípulos, las personas que escucharon predicar a Jesús, los que fueron sanados por él y la familia sanguínea de Jesús. Además, el evangelista menciona en su introducción a los ministros de la palabra. ¿Se dio cuenta aquí? Dice ministros de la palabra. Hay eruditos que sugieren que estos ministros de la palabra fueron escogidos por la iglesia cristiana primitiva para memorizar los sermones, las parábolas y los milagros de Jesús. Luego, durante el culto o para instrucción religiosa, repetían fragmentos de lo que habían memorizado. Lucas pudo haber recibido información de parte de estas personas, llamadas ministros de la palabra. Lucas le escribe a Teófilo que él había preparado un registro ordenado de la vida de Jesús. Sin embargo, este orden no sería cronológico, sino más bien un orden temático. Lo que Lucas afirma, amigos, hermanos, en la introducción de su libro es bien claro. Él usó a los testigos oculares y a los ministros de la palabra como las fuentes de su evangelio. Luego compuso un registro temático de la vida de Jesús sobre la base de su investigación. En este sentido, Lucas presenta un modelo de inspiración que usa la investigación histórica y sus habilidades como escritor y teólogo. Así, esta comprensión de la inspiración como proceso en el que el profeta utiliza sus capacidades cognitivas y transmite el mensaje divinamente revelado por medio de sus habilidades lingüísticas, se aleja de una comprensión de inspiración centrada en el texto, que hace al profeta una mera pluma inerte, movida por Dios, para centrarse en la inspiración del profeta en sí. El escritor profeta bíblico recibe contenido proporcional por parte del Espíritu Santo.
Esto es importante que nosotros comprendamos, hermanos. La inspiración, como dice aquí, es el proceso lingüístico por medio del cual la revelación divina queda registrada en las escrituras. ¿Ya? Esto es importante. Mire, inspiración es el proceso por medio del cual la revelación divina queda registrada, ¿no? Ahora, la pregunta clave es, ¿hasta qué punto esta participación humana no puso en peligro la revelación divina? No puso en peligro porque el Espíritu Santo guió la mente del escritor bíblico en la elección de lo que debían de escribir. ¿Sí? El Señor no descuidó su guía, no descuidó, aunque no los dictó, pero sí iba guiando para escoger las palabras que mejor convenían, aún en el contexto falible de los seres humanos. Así que no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados por Dios. Y como dice aquí en este texto, la Biblia fue escrita por hombres inspirados, pero no es el modo de pensamiento y expresión de Dios, es el de la humanidad. Dios como escritor no está representado en la Biblia, sino como revelador. Por eso muchas veces encontramos en la Biblia términos que parecen contrarios al amor de Dios, pero esos términos no son términos de Dios, porque Él no fue el escritor, sino son los términos usados por los seres humanos de acuerdo a su capacidad y conocimiento. Conocimiento, ¿sí? Eso es importante que nosotros comprendamos. Por lo tanto, la palabra de Dios es infalible, amigos, y debería ser aceptada tal y como está escrita. Infalible significa sin, o perfecta, mejor dicho. Perfecta porque sale o vino directamente de Dios, de Dios. Y como hemos visto ya hace un momento, si hay errores, son errores de escritura, pero que no tocan el contenido revelado por Dios, no tocan la verdad que Dios ha compartido. ¿Sí? Entonces, en base a todo lo que hemos hablado hoy, amigos queridos, tenemos que resumir acerca de la inspiración divina de las Escrituras. En primer lugar, lo que hemos aprendido hoy es que la guía o dirección divina actuó directamente en el agente humano en el proceso de la revelación, inspiración. La guía o dirección. Ellos no escribieron de sus propios pensamientos, no escribieron lo que se les ocurrió, sino que Dios iba guiando a los profetas para que escribiesen lo que habían visto en la revelación o habían recibido. En segundo lugar, la guía o dirección de los agentes humanos siguió las diversas formas de la providencia divina que actúan dentro del devenir del acontecer histórico, no como un poder soberano absoluto e intemporal de Dios que actúe mediante decretos eternos y que anule la libertad de los escritores bíblicos. ¿Qué significa esto? Significa que aunque Dios guió, direccionó a los agentes humanos, ¿no? No les, no cogió sus manos para que escribiesen lo que él, o usando las palabras que Dios ponía, no, sino que los seres humanos, los profetas mismos, usaban o escogían las palabras, ¿no? Que ellos creían conveniente o a ellos les parecía que era lo que más se ajustaba a la revelación y lo plasmaban allí en la escritura. Por eso hemos visto ejemplo en Juan que toma la frase semejante a, ¿no? O como tal cosa, porque era el profeta que buscaba una imagen, buscaba una palabra para plasmar la revelación de Dios de acuerdo a su capacidad. En tercer lugar, hemos aprendido que Dios guió la recepción de la información, así como la formación de ideas en los escritores bíblicos, por medio de un proceso histórico de revelaciones cognitivas divinas que le fueron dadas según una diversidad de patrones.
¿sí? Nosotros hemos visto que también Dios inspiró a sus profetas a partir de la revelación de los acontecimientos históricos que sucedían. Y como Lucas, por ejemplo, un historiador, investigador, tomó esa historia, pero esa elección también fue dirigida por Dios, la elección de la información que tenía que plasmarse en la escritura. En cuarto lugar, todas las escrituras fueron a la vez reveladas e inspiradas. Como tal, el modelo bíblico de la revelación e inspiración es plenario. ¿Se acuerda que hemos visto 4 modelos? El modelo que encontramos en la Biblia, modelo de revelación e inspiración, es el plenario, porque abarca la totalidad de las escrituras. Y en quinto lugar, la guía o dirección del Espíritu Santo tomó las riendas de la libertad y los dotes literarios de los agentes humanos en su desarrollo histórico y espiritual. La anulación divina del agente humano no fue el patrón principal de la guía o dirección divina, sino un posible último recurso para evitar la tergiversación humana. Dios guió, ¿no? Pero no anuló la capacidad del profeta de investigar, de escoger las palabras estas. Solo cuando Dios veía que tal vez se estaba tergiversando, él era más específico en relación a ayudar a escoger las palabras detalladas. En sexto lugar, dado que la guía del Espíritu Santo respetó las formas humanas de pensar y escribir, no es lógico que esperemos encontrar en las Escrituras perfección absoluta que corresponde únicamente a la vida interna de la deidad. Al contrario, no debería sorprendernos encontrar en ellas imperfecciones y limitaciones que esencialmente corresponden a las formas humanas de conocer y de escribir. ¿Qué significa esto? Significa de que si hay errores en la Biblia, son errores de escritura o de memoria de parte del profeta, como ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Pero esos errores de escritura o de conocimiento no tocan el contenido perfecto de Dios, no tocan la verdad perfecta de Dios, ni cambia la doctrina bíblica, nada. Son errores mínimos, simplemente que son superables sin tocar la verdad divina. ¿Está bien? Y en séptimo lugar, la guía divina en el proceso de la escritura no garantizó una perfección divina absoluta, pero las escrituras en su totalidad representan verdadera y fidedignamente las escrituras, las enseñanzas, la voluntad y las obras de Dios. Tremendo, ¿no? Así que debemos confiar en la palabra de Dios, completamente, como está escrita, ¿ya? Como está presentada a nosotros. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final del seminario de hoy. Pero yo quiero con ustedes hacer unas preguntas para reforzar lo que hemos aprendido, ¿ya? Vienen las preguntas de reforzamiento. En primer lugar, indique correctamente los modelos de inspiración. ¿Cuáles son los modelos de inspiración? Hemos hablado de eso. Alternativa A, mecánica, plenaria, dictada, verbal. Alternativa B, verbal, dictada, del pensamiento, mecánica. Alternativa C, mecánica, verbal, plenaria, del pensamiento. Alternativa D, todas las anteriores. A ver, ¿pueden responder allí? Escriban por favor en el comentario. ¿Qué alternativa es la respuesta correcta a la pregunta indique correctamente los modelos de inspiración? A ver, ¿alguien se anima? Voy a esperar aquí a leer de una de ustedes, uno de los que están mirando aquí, que me responda cuál de estas alternativas tienen los 4 modelos de inspiración correctamente allí. La A, la B, la C o la D.
Si usted anotó, ya tiene la respuesta correcta. Si usted puso atención, de igual manera, ya tiene. A ver, vamos a ver aquí, todavía no tengo respuesta. A ver. Quiero ver quién ya respondió. Muy bien, aquí dicen algunos la D, ¿no? La C, bueno, vamos a ver. Amigos queridos, la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque los 4 modelos de inspiración son la inspiración mecánica o dictado, la inspiración verbal, la inspiración plenaria y del pensamiento. Muy bien, excelente. Felicitaciones a los que han respondido C. Segunda pregunta. ¿En qué consiste la revelación? ¿En qué consiste la revelación? Alternativa A es la forma en que el Espíritu Santo transmitió las ideas de Dios al profeta. Es la forma en que el Espíritu Santo condujo y guió a los profetas para que transmitieran las ideas de Dios mediante un testimonio escrito. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa A, B, ¿cuál es? A ver, ¿en qué consiste la revelación? ¿Alternativa A o alternativa B? ¿Alternativa A o alternativa B? ¿En qué consiste la revelación? Vamos, ¿quién se anima? Soledad dice B. ¿Alguien más? Es la A, es la alternativa A, amigos. La revelación es la forma en que el Espíritu Santo transmitió las ideas de Dios al profeta, ¿ya? Y esta transmisión hemos visto que puede ser de diferentes maneras. Hemos visto 7 formas con que Dios transmite sus ideas, ¿ya? Y los más conocidos son los sueños y las visiones, ¿no? Vamos, siguiente pregunta. ¿En qué consiste la inspiración? ¿En qué consiste la inspiración? A ver, si hemos visto en qué consiste la revelación, ahora en qué consiste la inspiración. Alternativa A. Es el proceso mediante el cual los escritores bíblicos pusieron por escrito o transmitieron oralmente los contenidos, las ideas y la información que recibieron a través de la revelación. Alternativa B. Es el proceso lingüístico por medio del cual la revelación divina queda registrada en las escrituras. Alternativa C. Todas las anteriores. A ver, vamos. ¿Qué alternativa? ¿En qué consiste la inspiración? Ahí están diciendo A. Fíjense bien, por favor. Miren bien. Ruby Reategui dice es B. Bueno, ¿qué dicen los demás? Bueno, amigos, nadie acertó hasta ahora y era la alternativa C. La alternativa C, todas las anteriores. ¿Por qué? Porque está hablando de lo mismo. La A y la B hablan de lo mismo. ¿Qué? Que es el proceso mediante el cual los escritores bíblicos ponen por escrito, transmiten oralmente lo que han recibido de revelación. Y el B también dice lo mismo, ¿no? Queda registrada en las escrituras. Es el proceso lingüístico por medio del cual la revelación divina queda registrada. Así que es lo mismo, por eso la alternativa es la C. Es la C. Muy bien. Continuamos. Dios se comunicó con sus profetas a través de. Dios se comunicó con sus profetas a través de. ¿De qué? ¿Qué alternativa está acá? D. Sueños, visiones, voz audible, horóscopo. B. Ángeles, voz audible, sueños o la ouija. La C. Ángeles, sueños, visiones, voz audible, teofanías. Y la alternativa D. Todas las anteriores.
Dios se comunicó con sus profetas a través de... ¿Cuál es la alternativa correcta? A, B, C o D. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta a la pregunta ¿cómo se comunicó Dios con sus profetas? ¿O a través de qué? ¿Mm? Muy bien, muy bien. La respuesta es la C. Ángeles, sueños, visiones, voz audible, teofanías, ¿no? Son 5 de las 7 que hemos mencionado que están aquí registradas en la alternativa C, ¿no? No puede ser la A porque Dios no usa el horóscopo. No puede ser la B porque Dios no usa la Ouija. Y no puede ser todas las anteriores justamente por eso, porque están en las anteriores horóscopo y Ouija. Por lo tanto, la respuesta es la C. Y vamos a una más. ¿Por qué la participación humana no pone en peligro la revelación divina en la Biblia? ¿No? Porque el, el profeta participó, ¿no? Pero ¿por qué la participación humana no pone en peligro la revelación divina? Porque hay personas que dicen, ¿no? Ve, eso, ese libro lo escribieron hombres, ¿no? No es la palabra de Dios, porque el hombre comete errores, sí, pero a pesar de eso, ¿por qué eh, no hay peligro en la revelación divina? A, porque los profetas escribieron lo que Dios les dictó. B, porque los profetas solo recibieron la revelación. C, el Espíritu Santo guió la mente del escritor bíblico en la elección de lo que debían escribir. ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B o C? ¿A, B o C? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Ah, muy bien, muy bien. La mayoría está respondiendo la respuesta o la alternativa C. Excelente. Así es. ¿Por qué la participación humana no pone en peligro la revelación divina? Porque el Espíritu Santo guió la mente del escritor bíblico en la elección de lo que debían escribir. ¿Sí? Y esos errores en las escrituras no es porque Dios no los guió, sino porque Dios permitió que pase eso eh, porque no chocaba o no perjudicaba la revelación divina en su contenido o la verdad doctrinal, ¿no? No perjudicaba para nada. Muy bien, amigos queridos. Eso sería todo por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Muy bien. Amigos, esta fue la primera sesión de la clase bíblica, edición especial. Y yo les dije al principio, edición especial, porque nosotros vamos a empezar, o hemos empezado ya hoy, estudiando acerca de la Biblia, pero en su modo académico, en el sentido de sustentar por qué nosotros creemos en la Biblia como palabra de Dios. ¿Por qué? Usted tiene que saber eso. Porque si usted va a enseñar la Biblia a alguien, siempre va a haber personas que le van a objetar. Pero este libro, ¿por qué me enseñas si este libro fue escrito por hombres? Sí, fue escrito por hombres, pero hoy aprendió que este libro, a pesar de haber sido escrito por hombres, fue inspirado por Dios. Ya usted sabe qué es inspiración. Usted sabe qué es revelación, ¿sí? Usted sabe varias cosas ya. Y yo le recomiendo que pueda usted poner su mente a repasar este tema. Este tema está quedando grabado en, en esta página y también en el canal de YouTube. Dele una revisadita. Yo quiero invitarle a todos los que quisieran tener este material, la diapositiva, ¿no? El PowerPoint que hoy día han visto, para que después puedan mirarlo y escucharlo con el video que queda grabado, que puedan ustedes ingresar al grupo de la clase bíblica, al grupo de WhatsApp. Está aquí
Yo he fijado el mensaje y el link en la transmisión acerca del WhatsApp de la clase bíblica. Usted simplemente da un clic allí y ingresará directamente. En este grupo solo es el grupo para recibir material, no para conversar, no para chatear, solamente para recibir material. Por eso los administradores del grupo solamente tienen el permiso de enviar esos materiales los días viernes o sábado. Por eso yo le recomiendo que pueda ser parte de este grupo para recibir estos materiales y algunas indicaciones más. ¿Sí? Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar esta clase, la primera sesión de la clase bíblica, edición especial. Gracias, Señor, por habernos instruido, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos ayudado a entender mejor cómo se formó la Biblia. Y hemos entendido hoy, Señor, que a pesar de que las personas, los seres humanos que tú elegiste, lo escribieron y tal vez cometieron algunos errores de escritura, como seres humanos que son, tú dirigiste todo para que ninguno de esos errores toquen tu verdad, toquen tu palabra pura, perfecta, tu mensaje divino. Y qué bueno, Señor, saber eso. Eso nos alienta para seguir estudiando tu palabra, para continuar confiando en ella, creyendo en ella. Nos entregamos en tus manos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, nos vemos el próximo sábado para seguir participando de la segunda sesión de la clase bíblica con la segunda parte del tema Las Sagradas Escrituras. No se lo pierda, estaremos tocando temas muy importantes también. Nos vemos, que tengas un feliz sábado. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción.